Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en esta oportunidad para estudiar la Biblia junto con el libro Testimonio Completo. Sin duda, este libro nos está ayudando a tener una idea de cómo era la actividad en el primer siglo y también, por supuesto, cómo podemos aplicarlo a nuestros días. Para esta ocasión, nuestro estudio bíblico de congregación es lo que corresponde desde el 29 de abril hasta el 5 de mayo. Estamos ahora en una nueva sección. Si revisamos en la página 68 de nuestro libro, tenemos la sección número 3. Solo tiene 2 capítulos esta sección. Y lo que se va a analizar es lo que aparece en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 25. El título general de esta sección 3 es Gente de las Naciones había aceptado la palabra de Dios. Y entre lo que tenemos que considerar es la introducción de esta sección 3, donde dice: ¿estarían dispuestos los cristianos judíos a predicarles a los incircuncisos? En esta sección veremos cómo el Espíritu de Jehová abrió los corazones de sus siervos para que superaran los prejuicios y cómo esto dio un gran impulso a la obra de dar testimonio a personas de todas las naciones. Sin duda habrá una muy buena consideración y aplicación de lo que sucedió con Pedro y la primera parte con Cornelio. Entonces, en la página 69 tenemos el capítulo 9. El título: Dios no es parcial. La predicación llega a los incircuncisos. Lo que contiene este capítulo 9 se basa en el libro de Hechos 10, 1, hasta el capítulo 11, versículo 30. Tenemos 7 párrafos que analizar y un recuadro también. Empecemos entonces revisando los párrafos 1 al 3. ¿Qué visión tuvo Pedro? ¿Y por qué es importante saber lo que significa? Este capítulo 10 explica que el apóstol Pedro estaba hospedado en la casa de Simón, que era un curtidor. No eran muy apreciados porque, según la nota que tenemos, ellos trabajaban con pieles y cadáveres de animales, así que también había un muy mal olor. Y tenían algunas restricciones, incluso de presentarse en el templo, y su ubicación, su taller, tenía que estar a más de 20 metros o 70 pies de cualquier población. Es por eso que, según Hechos 16, dice que la casa de este Simón estaba junto al mar, alejado de los demás. Eso demuestra que Pedro no tenía ningún tipo de prejuicio hacia esas personas. Ahora, estando en la azotea, él tiene una visión mientras hacía una oración. En ella ve una especie de una sábana y sobre esta había animales que, según la ley mosaica, eran impuros. Sin embargo, una voz le dice que mate y se los coma. Como es lógico en el relato que encontramos en Hechos 10, 14 al 16, Pedro se niega a hacerlo porque son animales impuros para un judío. Pero en 3 ocasiones le dicen que son cosas que Dios ha purificado y que debía hacerlo. Por supuesto, tenía su motivo, una preparación para lo que venía después. ¿Qué es lo que nos enseña esta situación? Nos revela cómo ve Jehová a la gente. Y es por eso que nosotros también debemos tener el mismo punto de vista que Él. Tener el deseo de dar un testimonio completo sobre el reino a cualquier persona, sin importar su condición social, emocional, física, religiosa, etc. Ahora, veamos el subtema: le rogaba a Dios constantemente. Esto se basa en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8. La pregunta es, párrafos 4 y 5. ¿Quién era Cornelio? ¿Y qué sucedió mientras oraba? A 50 kilómetros de Pedro estaba un hombre llamado Cornelio. Este pertenecía al ejército y tenía una posición muy importante. Era un centurión romano, es decir,
estaba a cargo de unos 100 hombres del ejército. En la Biblia se describe a él como un hombre devoto, cabeza de familia ejemplar y que temía a Dios igual que toda su casa. Como a las 3 de la tarde, mientras él estaba orando, un ángel le dice: tus oraciones y la ayuda que les das a los pobres han subido hasta Dios, y Él las recuerda. Por lo tanto, se le pidió que enviara a buscar a Pedro donde él se encontraba, en la ciudad de Jope. Él no se imaginaba lo que comenzaría a suceder una vez que Pedro llegara. Veamos los párrafos 6 y 7. La parte A. Cuente una experiencia que demuestre que Dios escucha las oraciones de quienes lo buscan con sinceridad. El párrafo 6 contiene una experiencia de Albania, cuando una hermana visitó a una señora y le ofreció una atalaya con un artículo sobre la crianza de los hijos. Era una atalaya del 2006. La señora le dijo a la hermana: no lo va a creer, pero acabo de pedirle a Dios que me ayude a educar a mis hijas. Tiene que haberla enviado Él. Esto me viene como anillo al dedo. Y el resultado fue que esta mujer, sus hijas y más tarde su esposo empezaron a estudiar la Biblia. La parte B. ¿Qué nos enseña este tipo de experiencias? Primero, que Jehová contesta las oraciones de las personas que lo buscan de todo corazón, aún sin ser siervos de Él. En el primero de los Reyes 8, 41 al 43, está la oración que el rey Salomón hizo cuando fue la dedicación del templo. Y una de las cosas que le solicitaba a Jehová es que escuche la oración de las personas que sinceramente le están llamando usando su nombre. Y es lo que vemos en la experiencia del párrafo 6. Y como segunda cosa que nos enseña esta experiencia es que los ángeles nos guían en la predicación para llegar a esas personas sinceras que están deseando servirle a Jehová, como dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahora tenemos el recuadro en la página 70, Cornelio y el ejército romano. Tenemos aquí 2 párrafos que podemos resumirlo. Algunos datos que tenemos de Cesarea es que era el centro político y militar de Judea. Algunos detalles que se indican aquí es en cuanto al gobernador, que él tenía a cargo solo entre 500 y 1000 jinetes a su disposición y 5 grupos de infantería de más o menos unos 600 soldados cada uno de estos grupos. Así que necesitaba una gran cantidad de personas para dirigirlos. Un detalle que habla aquí es sobre Jerusalén. Había la fortaleza Antonia y había un grupo permanente que patrullaba el monte del templo y la ciudad. Es más, cuando habían las fiestas judías y por la cantidad de personas que llegaban, tenían que llegar también refuerzos para evitar posibles disturbios. Teniendo presente esto, podemos entender que Cornelio, como centurión romano, estaba a cargo de unos 100 hombres, pero era de un grupo especial conocido como el Regimiento Italiano, que probablemente tenía como base en ese lugar de Cesarea. Es posible que este regimiento sea lo que se llama la Cohorte Itálica Segunda de Ciudadanos Romanos Voluntarios, algo de mucha importancia. Más tarde se escuchó que estaba en otro sector también. Los centuriones gozaban de un nivel social, militar y económico muy importante. Y un dato que también se añade en este recuadro es que los centuriones se cree que cobraban hasta 16 veces más que un soldado. Datos que nos permiten entender la posición, la reputación que tenía Cornelio en ese lugar. Esto es lo que tenemos que ver, hermanos, en esta ocasión para nuestro estudio bíblico de congregación para la semana del 29 de abril al 5 de mayo. Ya se nos va preparando para lo que viene en los siguientes días, semanas, de nuestro estudio bíblico de congregación. Queremos disfrutar entonces de nuestra reunión, participar con nuestros comentarios y por supuesto también escuchar los de nuestros hermanos.
Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.